los datos nos decían lo siguiente, que la altura máxima era igual al alcance máximo. La gravedad, pues, es conocida, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y nos preguntaban el ángulo. Bueno, estos eran los datos. Vamos con la figura. Suponemos que por acá tengo yo el suelo. Y aquí pues se lanza un proyectil con un ángulo de inclinación. Entonces este proyectil va a ir hacia arriba, pero en algún momento pierde ya la velocidad y vuelve o retorna al suelo. Entonces tenemos un tiro parabólico. Esto sería la rapidez inicial, el ángulo, y por acá tendríamos la altura máxima, y tendríamos también el alcance máximo, considerando pues desde donde se lanza hasta donde toca al suelo en su retorno. Entonces tendríamos que aquí sería la altura y acá sería el alcance máximo. Esto es aplicado en algunas situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, en el lanzamiento de una bala, el chorro de agua o el de un balón en juego de fútbol, por ejemplo, ¿no? Un lanzamiento del balón. Se puede aplicar en algunos eventos. Bien, vamos a los cálculos. Entonces tendríamos que partir del criterio en el problema que nos dice que la altura es igual al alcance máximo. Para cada una de ellas existe una fórmula. Por ejemplo, para la altura es rapidez inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido para la gravedad. Y esto es igual al alcance, que también es la velocidad inicial al cuadrado, pero ahora es por el seno del doble del ángulo aquí es dos gravedades, ¿no? En el otro es gravedad, sí. Aquí es solo para gravedad, en el primer caso era para dos gravedades. Bueno, recordando las fórmulas, ¿no? Eso me permite eliminar la velocidad inicial al cuadrado y la gravedad, quedándome en el primer miembro seno
cuadrado del ángulo teta sobre, en este caso, 2 igual a seno de 2 ángulos. Bueno, de lo que uno recuerda en trigonometría, la primera parte se mantiene, seno cuadrado del ángulo, esto se mantiene, sobre 2 sobre 2, esto es igual, el seno del doble del ángulo en trigonometría equivale a 2 seno del ángulo teta por el coseno del mismo ángulo teta. Esto permite eliminar por simplificación el seno de teta con un seno de teta de acá. Y me queda seno de teta sobre 2. Sería así. Seno de teta sobre 2 igual a 2 coseno del ángulo teta. Entonces puedo pasar ese 2 que está dividiendo a multiplicar y me queda seno del ángulo teta igual a 4 coseno del ángulo teta. El coseno también lo puedo pasar a dividir y me queda que el seno del ángulo teta sobre el coseno del ángulo teta es igual a 4. Bueno, esto permite decir lo siguiente. Seno sobre coseno es tangente de teta. Eso sí lo saben ustedes por trigonometría. Y esto es igual a 4. Donde el ángulo teta entonces va a ser igual a la inversa de la tangente o arco tangente, que también se lee, del valor de 4. Por lo tanto, usamos la calculadora. Ponemos shift tangente entre paréntesis el valor de 4 igual, y me da 75,96 grados. Eso sería el ángulo, casi 76 grados, ¿no? Es decir, con ese ángulo se logra que la altura máxima sea igual al alcance máximo horizontal. Esa sería la respuesta al problema 10. Preguntas hasta el momento. Nos tocaría ver un problema siguiendo en esta línea. El que toca sería el problema 11, ¿no? Muy bien. Problema 11 entonces. Dice lo siguiente. Un objeto es lanzado desde la terraza
de un edificio con una inclinación llegando al suelo en 6 segundos. Se sabe que la altura a la terraza es 15 metros. Y que el objeto toca el suelo a 12 metros del edificio. Ya, calcular. Ahí vienen algunas interrogantes. Literal A. Nos dice la rapidez horizontal del objeto. Literal B. La rapidez vertical inicial del lanzamiento. Literal C. A ver. Literal C viene a ser el ángulo de inclinación del lanzamiento. El ángulo de inclinación del lanzamiento respecto a la horizontal. Literal D. La rapidez vertical inicial del lanzamiento. Rapidez, a ver, inicial del lanzamiento sería. Inicial del lanzamiento. Literal E. Rapidez resultante en el momento que el objeto toca el suelo. Literal F. Altura máxima que alcanza el objeto medida desde el suelo. Bueno, como ustedes notan, pues un texto voluminoso con algunos literales. Entonces hay que resolverlo despacio. No sé si terminemos, pero avanzamos hasta donde alcance el tiempo. Problema 11. Vamos a sacar entonces los datos. Estos datos entonces son los siguientes. Por un lado tenemos una altura, un tiempo. Primero está el tiempo. 6 segundos. Hay una altura del edificio de 15 metros. Va a intervenir la gravedad. 9,8.
metros sobre segundos cuadrados. También nos da una distancia horizontal, X, de 12 metros, dice, ¿no? 12 metros. Bueno, son todos los datos que se visualizan. Vamos a hacer una figura para entender esto. Suponemos que por acá yo tengo el suelo. Hay un edificio. Ponemos por ahí como edificio. Y en la terraza, pues, alguien lanza un objeto. Vamos a suponer ahí. Y este objeto, pues, va hacia arriba primeramente. Y luego retorna hacia abajo. Dibujándonos en su trayectoria, pues, una curva parabólica. Tenemos esto. Entonces aquí habría una velocidad de lanzamiento inicial. Habría un ángulo. Hay un ángulo. También hay una altura máxima. Medida desde el suelo. Hay una distancia horizontal. Sería más o menos por ahí. Desde la base del edificio hasta donde toca el objeto del suelo. También hay una altura por acá. Altura del edificio. A ver. Tendríamos esto de aquí. Bueno, completamos los detalles. Este sería la altura máxima. El valor X. Y la altura del edificio. Podemos poner por aquí edificio. Por acá suelo, ¿no? Entonces, tenemos por aquí el edificio y por aquí el suelo. Bueno, tengo entonces esa figura, ¿no? Que ya se puede ver claramente. Esto es el suelo. Y la trayectoria que sigue el cuerpo que cae. Entonces, es para entender de qué se trata el problema. Tocaría ya iniciar los cálculos. Y lo vamos a hacer en el orden de que se presentan las interrogantes. Entonces, la primera cosa es para la rapidez horizontal. Entonces, aquí recordamos una fórmula de movimiento uniforme. Rapidez horizontal, escribimos Vx. Esto es igual a X, que es el espacio, dividido para el tiempo.
Entonces, X es 12 metros. Sobre el tiempo 6 segundos. Entonces, la rapidez horizontal sería evidentemente 2 metros sobre segundo. Y ya tengo la primera respuesta. Metros por segundo. Esto correspondía al literal A, ¿no? Vamos a poner aquí literal A. Literal A para la rapidez horizontal. Literal B dice la rapidez vertical inicial del lanzamiento. Entonces hacemos en otra pizarra eso. Literal B. Es vertical. Aquí vamos a tener que revisar una fórmula de la caída de cuerpo o movimiento vertical de cuerpos. Hay una fórmula que podemos escribirla de la siguiente manera. Variación de altura, porque hay un lanzamiento desde la terraza, es igual a la rapidez inicial vertical por el tiempo menos 1/2 de gravedad por el tiempo al cuadrado. El signo menos obedece que el cuerpo inicialmente va hacia arriba, ¿no? Y en ese caso, pues el movimiento es desacelerado y la gravedad se considera negativa. La variación de altura, eso es altura final menos altura inicial. Y esto va a ser igual a lo mismo, ¿no? Vamos a repetir velocidad inicial vertical por el tiempo menos 1/2 de gravedad por tiempo cuadrado. Ahora, ¿cuál es la altura final y cuál es la altura inicial? Si revisamos la figura, a ver, aquí, usted ve que el cuerpo es lanzado desde la terraza, entonces hay esta altura, que es la altura inicial. ¿Y cuál es la altura final? La final es cuando llega al suelo. Entonces, esta altura final, como está en el suelo, ya no hay ninguna medida, es decir, vale 0. La altura inicial es la altura del edificio y la altura final es 0. Entonces, si consideramos eso, en esta ecuación que estamos deduciendo, esta altura final es 0. Y solo me va a quedar la altura inicial, que es la altura del edificio. Y lo demás se mantiene. Velocidad o rapidez inicial vertical por el tiempo menos 1/2 de gravedad por el tiempo cuadrado. Ahora, en esta expresión vemos que hay un denominador 2 aquí. Entonces, si queremos dejar la expresión sin denominadores, este 2 sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, cada término hay que multiplicar por 2.
Y quedaría entonces menos 2 altura a multiplicar por 2, ¿no? Acá quedaría 2 velocidad inicial vertical por el tiempo. Y este tema a multiplicar por 2 quedaría solo ya gravedad por tiempo cuadrado. De aquí yo puedo despejar el término que necesito, que tiene la velocidad inicial vertical, que sería este, por el tiempo, es igual, que pasa al otro miembro, sería gravedad por el tiempo cuadrado, menos las dos alturas, ¿no? Así quedaría despejado. Eso facilita expresar pues lo siguiente. A ver, esta flecha no tiene que ir ahí. Es línea. Ahora sí. Entonces, podría decirse que la velocidad o rapidez inicial vertical saldría ya despejado de la siguiente manera. Quedaría así la fórmula. Gravedad por tiempo cuadrado menos 2 alturas dividido para 2 tiempos. Reemplazamos entonces, y quedaría de la siguiente manera. A ver, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que es 6 segundos elevado al cuadrado, menos 2 por el valor de la altura, que es 15 metros, ¿no? Dividido para 2 por el tiempo, 6 segundos. Reemplazamos, entonces queda de esa manera. Aquí puedo eliminar, por simplificación, el segundo cuadrado con este segundo cuadrado que resulta ahí. Y me va a quedar que la velocidad inicial vertical es igual a ver, 9,8 por 36, 352,8. Estos saldrían solo metros. Menos 30 metros dividido para 12 segundos. Bueno, y aquí tendríamos en la parte del numerador, ¿cuánto saldría? A ver, 322,8. 322,8 metros dividido para 12 segundos. Entonces quedaría dividido para 12, 26,9 metros sobre segundo. Bueno, eso es
el caso de este ejercicio. La velocidad inicial vertical, o sea, al inicio, pero en forma vertical, es esa respuesta. Hasta ahí estamos con el literal B. Preguntas. No existe. Literal C, ¿qué dice? El ángulo de inclinación del lanzamiento. Entonces vamos con el literal C. Ángulo de inclinación del lanzamiento. A ver, en este caso, pues yo tendría lo siguiente. Hay una velocidad horizontal por ahí y hay una velocidad vertical. Entonces, si formamos el paralelogramo, esta sería la velocidad horizontal y esta es la velocidad inicial del vertical del lanzamiento. Entonces lo que queremos es encontrar este ángulo, ¿no? Sabemos que este de aquí es la rapidez inicial y queremos calcular este ángulo. Entonces, para hallar ese ángulo utilizamos la función tangente. Tangente del ángulo es igual a la velocidad inicial vertical sobre la velocidad horizontal. Al reemplazar entonces tendríamos la velocidad inicial vertical 26,9 metros por segundo sobre la velocidad horizontal. Eso fue el literal A, ¿no? Que calculamos. Era 2 metros sobre segundos. Entonces se eliminan estos metros por segundo, se eliminan. Y aquí tendríamos 13,45. Entonces el ángulo teta vendría a ser la inversa de la tangente o el arco tangente, que también se dice de este valor, ¿no? De 13,45, que es el valor que salió allá. Y esto va a salir 85,75 grados aproximadamente. Este sería el ángulo. Ese es el ángulo de lanzamiento del objeto, ¿no? O sea, no está totalmente vertical. 85,75 grados. Eso es el literal C.
Entonces se utilizó solo una fórmula trigonométrica. El literal D dice la rapidez inicial del lanzamiento. La rapidez inicial. Me está preguntando, es este vector de aquí. ¿Cuánto vale? Hemos calculado esta de aquí, que es la horizontal, la vertical, y ahora falta la inicial del lanzamiento, que es en forma inclinada. ¿Cuánto vale? Entonces, ese sería el literal D. Vamos a ver. Literal D. La rapidez inicial del lanzamiento. Allí utilizamos una fórmula pitagórica, ¿no? Esto vendría a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más b o y al cuadrado. Esa es la fórmula que voy a utilizar, que nace del teorema de Pitágoras, ¿no? Viendo la figura. Entonces aquí reemplazamos y tendríamos, este de aquí es 2 metros sobre segundos al cuadrado más el otro valor, ¿cuánto es? 26,9, ¿no? 26,9 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, resuelve todo eso, haga uso de la calculadora y tendríamos una respuesta redondeada, ¿no? De 27 metros por segundo. O sea, con esa rapidez es lanzado el cuerpo. Ahí tengo la respuesta para este literal D. Bueno, y se me agota el tiempo. Le dije que no íbamos a terminar. A ver, ¿cuántos literales me faltan? Me falta el E y el F. Ah, ya, me faltan solo 2 literales. Lo hacemos en la próxima clase. Era un problema, como ustedes dicen, un problema combo de calentamiento. Muchos literales, pero ayuda así a llevar el manejo de algunas fórmulas físicas, trigonométricas y de análisis. Muy bien, dejamos hasta ahí la clase de hoy.